La Iglesia Integral Bendición Abundante Cruzada Cristiana, sede Paz de Ariporo, presenta Aceite Fresco con nuestro pastor Alexander Moreno. Buen día, mis amados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo aquí desde nuestro auditorio de la Iglesia Integral Bendición Abundante Cruzada Cristiana, sede Paz de Ariporo. Soy el pastor Alexander Moreno y quiero dirigirme a la Iglesia del Señor, que en este día debe estar allí en casita, esperando un mensaje, esperando una palabra de parte de Dios, esperando una revelación, esperando una edificación, una exhortación. Les animo a estar en familia, les animo a prestar toda la atención posible, porque el hecho de que estemos en casa, en la sala, en la comodidad del hogar, no significa que no debamos tener esa reverencia delante de Dios para recibir su palabra. Así que no nos pase lo de Marta, que está siempre cansada y está siempre ocupada y está siempre en los quehaceres. Recuerde que la mejor parte es estar escuchando la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo quiero invitarle a que estemos presentando este tiempo en la presencia de Dios, que estemos orando, que estemos pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos hable en este tiempo. Padre Celestial, en este día, Señor, presento la vida de cada hermano, de cada hermana, de cada siervo y sierva, de cada uno de tus hijos que está allí del otro lado, Señor, escuchando esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que me uses como instrumento para llevar una palabra conforme a la necesidad de tu pueblo, conforme a la necesidad de tu iglesia y conforme a la necesidad de todos esos amigos que han sido invitados a escuchar esta palabra, Señor. Úsame, oh Dios del cielo, úsame, oh Dios, para hacer bendición. Y te pido que dispongas el corazón y que cada uno allí en el hogar, en la casa, donde sea que esté, Señor, pueda disponer su corazón para recibir tu palabra en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, en este día quiero invitarles a compartir una palabra que he titulado Una esperanza viva. Una esperanza viva. Vamos a hablar acerca de la esperanza. Acerca de la esperanza. Bueno, en nuestra congregación no tenemos ninguna esperanza, por lo menos no que yo recuerde. Pero no me refiero al nombre esperanza como nombre de una persona, sino como lo que representa y lo que significa tener esperanza. Entonces, para darle introducción a esta palabra, quiero hablar de la definición de la palabra esperanza. ¿Qué es esperanza? Como definición dice que es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Quiero repetirlo, es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. También la esperanza es definida en segunda instancia como la cosa o la persona que es sujeto de esa confianza. Es decir, una persona o una cosa puede llegar a significar o puede llegar a ser la esperanza de alguien. ¿Ok? Entonces hay un sinónimo que es la confianza de que algo va a suceder, de que algo va a pasar, de que algo sucederá. Pero no voy a hablarles de cualquier esperanza. Voy a hablarle de la esperanza a la luz de la palabra, de la esperanza que recibimos en nuestro corazón, de la esperanza que debemos tener en nuestro corazón y que debe permanecer en nosotros. Es la esperanza de sus promesas, la confianza en el Señor de que Dios hará algo. Y es que hay que entender que en este tiempo donde hemos recibido tantas noticias malas, cuando hemos recibido noticias de enfermedades, de necesidad, de escasez, a diario hace falta solamente prender el noticiero para uno
hoy día le toca a uno como alistarse para ir a sentarse a ver el noticiero, porque si no está usted preparado, viene un bombardeo de información, de malas noticias, que lo que hacen es ahogar la esperanza. Estamos hablando de que este 2020 ha sido un año donde hubo una amenaza de guerra entre Estados Unidos e Irán. Y no fue cualquier amenaza, fue una amenaza real y latente, con la muerte de un general comandante de las Fuerzas Armadas de Irán, donde Irán amenazó constantemente en decir que iba a tomar represalias por esa muerte, porque era prácticamente el segundo hombre al mando de Irán. Tuvimos también noticias comenzando el año, de unos incendios forestales terribles, unos incendios en Australia donde se quemaron miles y miles y miles de hectáreas en Australia, donde miles y miles de animalitos sufrieron, murieron calcinados y no había nada que hacer, no era imposible apagar ese incendio tan terrible que el humo, estuve leyendo algunos artículos, el humo de ese incendio llegó a Sudamérica, llegó a otras partes del mundo, viajó por el aire, llegó a lugares impensados. Estuvimos hablando también de incendios en Brasil y de un gobierno que es acusado de estar pasivo ante una situación crítica de una catástrofe, realmente, esos incendios en Brasil. Estuvimos recibiendo noticias de plagas en África que estaban destruyendo los cultivos, que venían por cantidades como plagas a destruir los cultivos y a afectar toda una sociedad, todas unas comunidades en África. Estuvimos con la noticia todavía latente y todavía pasando por el famoso coronavirus, la pandemia mundial que empezó, que nadie esperaba y que ninguno de nosotros esperó llegar a ser tan afectado por esa situación, y que también se suma a las noticias que hemos recibido a través de los canales informativos, de los noticieros, en fin. Y no para la cosa ahí. Hace quizás una semana, un poco menos, sale la noticia en primera plana de un avispón asiático que puede llegar a matar personas, inclusive personas que no tienen ningún problema, ninguna alergia, pueden llegar a morir. Y no solo eso, lo más terrible es que esos animales que son traídos de Asia, no se sabe cómo, tal vez en algún barco, no sé, pueden llegar a asesinar toda una colmena de abejas obreras, abejas mieleras, no sé cómo se llame, cuál sea el nombre técnico, pero estos animalitos son capaces de decapitar y destruir colonias enteras de abejas y reclamar ese lugar como propio. Son como unos avispones muy agresivos, territoriales. Hace poco llegó la noticia de otro animalito, no sé si tiene algo así como nombre gitano, que está en Estados Unidos también, y que la característica es que ese animal se puede llegar a destruir cultivos enteros de cosechas en grandes campos. Es una plaga y una cantidad de cosas que si uno no está preparado y con una confianza y una esperanza firme en el Señor, realmente puede llegar a ser perturbador. Ni hablar de las noticias que estamos viviendo a diario, personas en necesidad, personas que no tienen que comer, personas que dicen las ayudas no me han llegado, personas que dicen tengo deudas, no sé qué hacer, otras personas que dicen cada día que pasa sin poder producir es un día de más deudas, de más necesidad. Personas que están enfermas, o países que están siendo afectados y parece no haber una solución por lo menos cercana para su situación. Entonces todo eso se acumula
y eso puede llegar a causar que la esperanza, la fe y la confianza caigan por el piso. En estos tiempos puede ser que muchas personas estén padeciendo de la depresión, que muchas personas estén sufriendo de angustia, estén sufriendo de zozobra, de inquietud en su alma, en su corazón. En este momento muchas personas no hayan qué hacer y la esperanza que tenían de salir adelante, la esperanza de aquel que montó un negocio y puso todo su empeño, su esfuerzo y sus recursos en algo que iba a producir, algo que lo iba a sacar de esa situación, algo que lo iba a ayudar a salir. Resulta que quedó frustrada esa esperanza, sus sueños quedaron frustrados y ahorita lo que tiene es una deuda mayor. Personas que el 31 de diciembre, allá comiéndose unas uvas, los que les gustan los agüeros, o estoy hablando de gente del común, no de la iglesia confía en Dios, pero muchas personas que al 31 de diciembre hicieron sus promesas a Dios, pero también pusieron sus peticiones al Señor, y el 2020 va a ser el año de la bendición, 2020 va a ser el año de la gloria de Dios. Y lo que están viendo en este momento es que nada de lo que pidió y nada de lo que soñó y nada de lo que esperó es lo que ha estado pasando en estos 5 meses, 4 meses y medio ya casi. Entonces, quiero hablarles lo que Dios puso en mi corazón acerca de una esperanza viva, porque el mensaje de Dios y la iglesia como pueblo de Dios debe estar enterada del mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué sucederá? ¿Qué será? ¿Qué habrá de suceder? ¿Qué acontecerá? ¿Cómo nos irá? Son las preguntas que muchos están haciendo en este momento, quizás comiéndose las uñas pensando qué será. Pero la iglesia, pero tú que conoces de Dios, o amigo, tú que estás ahí escuchando este mensaje, déjame decirte que hay una palabra de esperanza, una palabra de fe y de confianza, porque el Señor tiene control de todas las cosas. Y quiero pasar por 3 puntos que vamos a analizar en esta palabra. Dios es un Dios de esperanza. Dios trae un mensaje de esperanza. Siempre ha sido así. Y lo podemos comprobar como primer punto acerca del Dios de esperanza con un mensaje de esperanza. Punto número 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21, dice así la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Fuimos rescatados con la sangre preciosa, escuche, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Verso 21, ponga especial atención, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Está hablando acerca de Jesucristo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que vuestra ¿qué? Vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y está hablando de que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya había determinado que la salvación era por medio de Jesucristo, y está declarando que desde antes de la fundación del mundo el Señor había pensado en un plan de redención, en un cordero sin mancha, por el cual seríamos salvos, y que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios a través de Jesucristo. Es decir, que al Señor no le tomó por sorpresa el pecado de Adán. Algunos me han preguntado, pastor, ¿sabía el Señor que Adán iba a pecar? ¿Sabía que Adán y Eva iban a desobedecer? Pues Dios sabe todas las cosas. No porque Él las produzca, sino porque Él es sabio, porque Él sabe todas las cosas. Y Él ya tenía en su mente y en su corazón
la solución en caso de que Adán y Eva llegaran a fallar. Porque Dios le dio a Adán y Eva el libre albedrío, les dio la voluntad para que ellos decidieran obedecer o no obedecer. Ellos decidieron desobedecer, pero aún así ya Dios, desde antes de ellos ser creados, ya sabía que habríamos nosotros de tener salvación a través de Jesucristo, y que esa esperanza de salvación y de redención fuera a través de Jesucristo. Así que a Dios no le toma por sorpresa nada. Él ya sabía. En Efesios capítulo 1 también habla acerca de esto. Dice: Dios se propuso brindarnos la esperanza de salvación, la vida eterna, desde antes de la fundación del mundo, a través de Jesucristo. ¿Sabes? Lo primero que quiero decirte, iglesia y amigos que están allí escuchando este mensaje, es que tú eres muy especial y muy importante para Dios. Tú eres una persona escogida por Dios. Eres una persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú escucharas este mensaje, para que te arrepintieras de todo corazón, para que en este tiempo de necesidad y de aflicción para muchos, tú te pongas de rodillas delante del Señor, te arrepientas y te afirmes. Dios te escogió, hermano querido, tú que estás mirando este mensaje, para que te consagres, para que dejes de tener un pie en el mundo y otro en la iglesia, para que en este tiempo Dios te está zarandeando, para que en este tiempo tomes decisiones firmes, porque lo que Dios quiere para ti y lo que Dios tiene pensado para ti son cosas buenas. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí son bendiciones. Y lo que tú necesitas hacer es conocer a Jesús, rendirte a Él, arrepentirte de todo corazón, experimentar un nuevo nacimiento. Te darás cuenta cómo empieza a brillar la luz al final. Hoy en día muchos están como con ceguera. No entienden qué habrá de suceder. No miran al futuro con temor. Mira, yo te digo, tenemos un Dios de esperanza, un Dios que puede hacer muchas cosas por ti. Este es el tiempo que Dios permitió para que tú reaccionaras. Este es el tiempo que Dios permitió para que te acerques a Dios. Dios te va a llenar de esperanza, Dios te va a llenar de confianza, Dios te va a llenar de fe, Dios va a hacer cosas por ti. Pero tú tienes que dar el paso, tú tienes que acercarte a Dios. Mis amados, iglesia del Señor, yo te digo, la iglesia ha recibido muchas promesas, pero muchas de ellas se han estado empolvando en tu corazón. Es tiempo de desempolvar, es tiempo de recordar, es tiempo de recordar las promesas de Dios y decir: no importa que hoy no esté viendo lo que tú me prometiste, no importa que hoy no esté viendo lo que yo quisiera ver, pero voy a confiar y voy a creer, porque esta es una leve tribulación momentánea. Vamos a salir adelante. Dios hará algo, Dios hará algo, Dios va a hacer algo, hermanos. Entonces tenemos a un Dios de esperanza, con un mensaje de esperanza, que desde antes de la fundación del mundo nos llamó a tener una esperanza de salvación en Cristo Jesús. Número 2, ese evangelio de esperanza, el evangelio de esperanza. Mire, voy a hablar solamente de 3 escenas y como punto de referencia, no tenemos todo el tiempo, pero usted en casa sí lo puede apuntar y puede buscar y se dará cuenta. Número 1, el evangelio de esperanza. Estamos hablando de Jesucristo. El Señor Jesús, en Juan capítulo 11, ahí vemos la muerte de Lázaro, su amigo, y vemos también una escena de la resurrección de Lázaro. Pero yo quiero hablarle de la esperanza. El evangelio como tal, en sí el evangelio de salvación, es un evangelio que brinda esperanza. Es un evangelio que dice que no todo está terminado, que todo no está acabado, que no todo no está destruido, sino que Dios puede hacer algo, puede cambiar la condición, puede cambiar las circunstancias que rodean a una persona, a una familia. Y en Juan capítulo 11 vemos que la esperanza de las hermanas de Lázaro ya había muerto. Ya habían muerto, ya llevaba 4 días sepultado. Y cuando vienen a hacerle reclamo: Señor, si hubieras venido antes, Señor, pero si hubieras estado, si hubieras, ese si hubieras es que ellas tenían la esperanza
de que el Señor regresara antes de que Lázaro muriera. Esa era su esperanza. Entonces están hablando ya de un luto, de una pérdida, de un dolor, porque ya esa esperanza se esfumó. Ya cuando se pierde la esperanza, lo único que se hace es empezar a buscar culpables. Cuando se pierde la esperanza, se empieza a buscar culpables. ¿Quién tuvo la culpa? Yo me equivoqué. ¿Quién se equivocó? El gobierno tiene la culpa. El mundo tiene la culpa. Mis padres tienen la culpa. Yo no recibí esto, yo no fui, yo no. Mi esposa tiene la culpa, mi esposo. Porque cuando ya se acaba la esperanza y muere la esperanza, se empieza a buscar culpables. Pero mientras que la esperanza esté viva, en que Dios va a hacer algo, en que yo creo que va a pasar algo a mi favor, pues no hay culpables. Ahí es una fuerza interior, hay una fe, una convicción que me ayuda a salir adelante. Pero estas mujeres ya estaban con su esperanza perdida. Cuando el Señor Jesús, ahí aparece la famosa frase: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso está en Juan capítulo 11, verso 40. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mire, ese es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio que le brinda a la persona la esperanza de que aunque esté viendo las cosas adversas, Dios dice: no te he dicho que si crees. ¿Y qué es creer, hermano? Creer es confiar, creer es activar esa esperanza en Dios. Dios va a hacer algo, porque la esperanza es una confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que uno desea. Mire lo que dice Jesús. Dios le está devolviendo la esperanza a esta mujer que le reclama. Entonces aparece la famosa frase: lo demás es historia. Lázaro, levántate. Remueven la piedra, luego Dios da la palabra, el Señor Jesús, luego lo manda a desatar, en fin, un milagro extraordinario, porque el evangelio es un evangelio de esperanza. Número 2, la hija de Jairo. En Marcos capítulo 5, verso 23 dice que Jairo le rogaba a Jesús que por favor fuera a su casa y orara por su hija, que hiciera un milagro extraordinario, que hiciera algo a su favor. Usted ya conoce el texto en Marcos capítulo 5, más adelante aparece la mujer con el flujo de sangre. El Señor Jesús va en camino para la casa de Jairo, pero viene un momento a otro, el Señor Jesús: alguien me tocó. Usted conoce esa historia, es como un paréntesis en medio de lo que empezó este capítulo, y es la necesidad de Jairo. Y entonces Jairo, seguramente con la esperanza: ya voy con el maestro, porque quizás no era fácil llegar al maestro, llegar al Señor Jesús, y aparte de eso, invitarlo a su casa, y aparte de eso, llevárselo a casa. Y ya Jairo tiene esa esperanza, ya tiene esa confianza, dice: bueno, ya creo que todo va a salir bien. De repente aparece una mujer y que quién me tocó, y Jairo quizás mordiéndose las uñas: pero mi hija está agonizando, pero mi hija está muy, pero vamos, ya va el maestro. Y recibe una mala noticia en el verso 35 y 36. Prácticamente le dicen: ya deje de molestar al maestro, porque su hija ha muerto. Verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Imagínense, ya, ¿qué vinieron a hacer ellos? A matarle ¿qué? La esperanza, a matarle la confianza, a matarle la fe. ¿Eran ellos malos? No, seguramente no. Ellos eran muy realistas. Ellos estaban hablando de técnicamente era cierto, era verdadero, esa niña había ya ¿qué? Muerto. Pero la esperanza de Jairo, yo no sé qué habrá sentido Jairo. Yo no me imagino cuando se han muerto algunos seres queridos, siente uno como un corrientazo por todo el cuerpo, siente uno un frío, un calor, un no sé qué. No me imagino cómo será escuchar que se diga: tu hija ha muerto, tu hijo ha muerto. Debe ser una noticia terrible, debe ser estremecedor, debe ser impactante.
Y este hombre allí recibe la noticia a secas, como quien dice, no moleste más al maestro, déjelo quieto, ya, su hija ya, la esperanza suya al suelo, por el piso. Yo me imagino el texto, yo lo he mirado, no dice cuál fue la reacción de Jairo, no lo dice. Pero acto seguido, escúcheme bien, acto seguido, y antes de que en Jairo se muriera la esperanza, el Señor Jesús le dice, no temas. No temas, cree solamente. Yo me imagino ese cuadro de Jairo. Va con el maestro, alguien se interpone para recibir su propio milagro y no alcanza a llegar Jesús a la casa, porque la esperanza es que él llegue antes de que la niña muera, y no alcanza a llegar cuando le dicen ya no moleste más al maestro. Su hija ha muerto. Hay un choque dentro de él. El Señor Jesús entiende la necesidad. El Señor Jesús entiende que hay una lucha interna en Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Segunda frase que se une a no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Segunda frase, no temas, cree solamente. Tercero, en Lucas capítulo 7, verso 11, hay una historia también, un testimonio de una mujer que recibió un milagro de parte de Dios y que la cual recibió una esperanza en Cristo. El Señor Jesús le renovó su esperanza. El Señor hizo algo con ella. Es un milagro extraordinario. Dice Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Escuche la condición de este hombre. Dice, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Miren la condición de esta mujer. Una mujer viuda. Ya la provisión de su esposo no la tiene, la compañía de un esposo, la protección, el amor de un esposo, ella no cuenta con eso. Pero tiene una esperanza. ¿Cuál es la esperanza de una mujer viuda con un hijo único? Pues ¿cuál es la esperanza? Pues su hijo. Que su hijo la va a cuidar, que su hijo la va a mantener, que su hijo va a ser no solamente el proveedor, sino su compañía, la va a acompañar, va a ser el efecto de su amor, va a estar dándole regalos el día de la madre, va a estar pendiente de ella, la va a consentir, la va a acompañar en su vejez. La esperanza de ella es ver nietos, es que esa familia no se acabe, sino que ver unos nietos, ver unos descendientes y que corran, y que ella quiere ser seguramente abuela, pero hay un hijo único que muere. Imagínese cómo está el corazón de esta mujer, una desesperanza terrible. Y dice que esta mujer lloraba y estaba afligida, dolida, terrible. Pero el Señor Jesús, estamos hablando acerca del evangelio de esperanza, este evangelio que produce cambios, el evangelio de Jesucristo que renueva, que trae un respiro, un tiempo nuevo, un tiempo distinto, renueva la esperanza en esta mujer. Y mire lo que dice el texto. ¿Qué pasó? Después le dice, mujer, ¿no qué? No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Ni siquiera tocó al muchacho, solamente tocó el cajón, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, mire, dio la palabra, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. O sea, no tuvo ninguna, digamos, un efecto secundario que se despertó y
tenía problemas cognitivos, se despertó medio raro, que que no perdió la razón, la memoria. No, él dice que empezó a hablar, comenzó a hablar. ¿Y sabe qué hizo? Mire lo que hizo el Señor Jesús. Y se lo dio a su madre. Le dijo, mire, por este hombre estabas llorando. Por eso le dijo, no llores. Y cogió y lo llevó y se lo entregó a la mamá. Eso es lo que este texto nos está queriendo decir. No solamente lo resucitó, sino que fue y se lo dio, se lo entregó. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda la aldea, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Mire, el Señor Jesús lo que hizo fue ¿qué hizo con esta mujer? Que ya tenía su esperanza, su confianza, su futuro perdido, acabado, destruido. ¿Qué hizo Jesús? Le entregó a su hijo, le renovó ¿qué? Una esperanza. Gracias, Jesús. Y aquí son solamente 3 ejemplos. Yo te digo, tú vas a llenarte de confianza, vas a llenarte de esperanza, porque si ya te han dado malas noticias en este tiempo, de fracaso, de pérdida, de muerte, si ya has tenido noticias de quiebra, has tenido noticias de que no se puede hacer nada, yo vengo de parte de Dios. Y no es casualidad que estés ahí escuchando este mensaje. Yo vengo de parte de Dios a decirle que si tú confías en Jesús, Él puede hacer cambios en tu vida. Él puede devolverte la esperanza. Solamente que de ahora en adelante, no vas a confiar más en esa empresa. No vas a confiar más en ese hijo o en esa persona o en eso que tú te has agarrado y te has aferrado como tu esperanza. Y ahí es donde está la diferencia. Ahora vas a confiar y vas a esperar en Dios. Ahora vas a confiar en Jesús. Y tu confianza debe estar plena en Jesucristo. De lo contrario, las personas fallan. De lo contrario, las empresas quiebran. Las acciones se devalúan. Los vehículos se pierden. Las cosas se destruyen. Lo único que tú puedes tener fijo y confiable para que tú decidas poner toda tu confianza es en Jesucristo. Porque estamos hablando de un evangelio de esperanza. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Un evangelio que cambia vidas. Un evangelio que sana a los enfermos. Un evangelio, tenemos muchos testimonios de personas que el Señor hizo milagros, hizo sanidades. Aquí hemos visto milagros de provisión. Aún en este tiempo, hermanos, cuando se habla de escasez, de no productividad, de que no está circulando, la economía está mal, nosotros mismos somos testimonios vivos de que Dios es fiel, de que no nos ha faltado el sustento, de que no nos ha faltado el alimento, de que no nos ha faltado, hermanos. Porque Dios es fiel. Él debe ser el motivo de nuestra confianza. Él debe ser el motivo de nuestra esperanza. Tercero, una suprema esperanza. Porque yo te voy a decir una cosa. Para serte sincero, vamos a mirar cada uno de los milagros. La hija de Jairo fue resucitada. ¿Y dónde está? Pues ya murió. Segundo, el primero del que hablamos fue de Lázaro. ¿Dónde está Lázaro? Pues murió. La hija de Jairo murió. El joven que fue resucitado, no, sí no nos dice el nombre ni no hay ninguna otra referencia. Un joven dice. Pues este hombre fue resucitado y fue un milagro momentáneo, fue un milagro pasajero, porque finalmente este hombre en algún momento murió. Y hay muchos milagros y hay muchas cosas que nosotros podemos recibir de parte de Dios, pero finalmente son cosas temporales, efímeras. Por eso es que nuestra esperanza tampoco debe ser
en las cosas pasajeras, en una comodidad, en una estabilidad, en un matrimonio. Yo me quiero casar y esa es su confianza, su esperanza, y Dios le concede. Pero ojo que hay una esperanza más grande que debe tener cada persona, una motivación más grande, más alta, más suprema, y es la suprema esperanza que tiene que ver con las cosas eternas. Mire, es tan sencillo como esto, hermanos. Cuando uno analiza al pueblo de Israel, sus promesas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, las promesas y el pacto con David, el tiempo de cautiverio, las promesas de redención, el Salvador, el Mesías y príncipe del que habla Daniel. Está hablando de cosas y de por una promesa que recibió Israel, porque Israel recibió una promesa de tener la tierra prometida. Por eso fueron sacados de Egipto, para la tierra prometida, y esa promesa es vigente, y esa promesa no se ha cumplido al día de hoy, año 2020, no se ha cumplido en plenitud. Esa promesa no se ha cumplido. Ellos están a la espera de que venga el Mesías a cumplir esa promesa, a gobernar, que ellos sean los dueños de ese territorio y que gobiernen ahí, que haya paz, prosperidad y bendición. Pero ojo, el que se queda con los milagros, el que se queda con las cosas temporales de este mundo, yo lo compararía a las promesas que recibió Israel, porque Israel recibió la promesa de esta tierra como de cosas terrenales. Pero ojo, porque la iglesia no recibió la promesa de cosas terrenales. La iglesia recibió fue la promesa de las cosas celestiales, de las cosas eternas, de un reino, de pertenecer al reino de Dios, un reino eterno. Y lo vemos allí en Juan 14:1, por ejemplo, es un ejemplo claro. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, es un ejemplo de que las promesas finalmente que tenemos, las más grandes, no son de este mundo, no son acá. Dios te ha prometido que te va a dar un hombre bueno, que te vas a casar, que vas a ser fiel. Bueno, siga creyendo esa promesa, reclámela, créala, tenga esa esperanza en Dios. Un día la va a recibir. Dios le ha prometido un ministerio grande. Dios le ha hablado de multitudes. Dios le ha hablado de ser una persona de influencia, de ser bendición para otros. Qué bueno que tengas esa esperanza, esa confianza. Sigue creyendo. Pero hay una esperanza mayor a esa. Es la vida eterna. Y es la mayor, es la más importante. Dios te prometió que te iba a sanar. Qué bueno, qué bueno. Dios va a poner su mano sanadora. Dios te va a levantar de esa condición. Pero ojo, que una enfermedad Dios la puede quitar. Pero hay una esperanza más grande que esa. La esperanza de vida eterna, la esperanza de redención. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 encontramos en la palabra de Dios que dice que nosotros somos guardados de la ira. Nosotros somos guardados de la ira. Somos el objeto del amor de Dios. Somos el objeto de la misericordia y de la gracia de Dios. Somos guardados de la ira que viene para este mundo. Así que es una promesa de parte de Dios. Son cosas como un orden que le voy a poner aquí a esto. Punto A, somos guardados de la ira. Punto B, el rapto de la iglesia. Son cosas eternas, son promesas. Promesas, son una esperanza que debe haber en nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa famosa palabra de parte de Dios para la iglesia, de creer en el rapto de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15 verso 50 habla también de la transformación que nosotros recibiremos. En un abrir y cerrar de ojos el Señor vendrá por su iglesia. C, el reinado del milenio, Apocalipsis capítulo 20. Estoy hablando de cosas espirituales, de cosas eternas. Estoy hablando no del milagro que tú necesitas hoy, por tu empresa, por tu casa, por tu familia, por tu cuerpo, por tu sanidad. No, estoy hablando de una
suprema esperanza, esa, la más grande de todas. El premio mayor, el premio gordo, ese es del que yo te estoy hablando y el cual debe ser tu prioridad, cuál debe ser el motivo de tu prioridad. En el reinado del milenio, Apocalipsis capítulo 20, vemos el cumplimiento de la promesa al pueblo de Israel, porque el Señor Jesucristo vendrá y gobernará 1000 años y la capital del mundo, escúcheme bien, la capital del mundo ya no va a ser Nueva York, la capital del mundo va a ser Jerusalén. Se dice culturalmente, ¿no?, que la capital del mundo es Nueva York, pero a un momento sucederá y acontecerá que el Señor establecerá su reino sobre esta tierra, sobre esta que estamos pisando. Por eso que cuando hablamos del fin del mundo, en realidad estamos hablando del fin del sistema, porque a este mundo, a este planeta, le faltan por lo menos más de 1000 años. La semana 70 de Daniel, que son 7 años, más los 1000 años, 1000 años del reinado de Cristo. El Señor restaurará todas las cosas. Eso es un tema escatológico, hermoso, maravilloso, que los cristianos, los hijos de Dios, debemos estar enterados, edificados en la palabra. Pero el Señor está hablando en Apocalipsis capítulo 20 de un reinado, pero el Señor vendrá con su iglesia, vendrá con sus siervos. Y dice la palabra por ahí en los evangelios que algunos el Señor les dio de gobernar sobre ciudades enteras, porque el Señor vendrá con su pueblo a reinar. En Apocalipsis capítulo 21 estamos hablando de cielo nuevo y tierra nueva. Qué maravilloso, yo no dejo de asombrarme leer esto. Los hermanos, yo que le he dicho una y otra vez, mire, lea Apocalipsis, no se asuste, no se espante, léalo, estúdielo, entiéndalo. Estamos para estudiarlo. Ninguno puede decir que pues tiene la verdad completa, pero hay estudios de la palabra. Y si no lo pudiéramos entender, ¿para qué el Señor nos lo daba a nosotros? Si fuera un libro codificado y cerrado, ¿para qué lo tendríamos como iglesia? No, el Señor lo revela, el Espíritu Santo lo revela a la iglesia y nosotros debemos entender el espíritu de la palabra en Apocalipsis, que nosotros no fuimos puestos para juicio, sino para redención. Qué maravilloso leer Apocalipsis 21. Un mundo distinto, un mundo ideal. Estamos hablando de cosas eternas y gloriosas. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 22, verso 17, y con esto termino. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que lo oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mire, hermano, ¿se quiere resumir en parte lo que es el Evangelio? El Evangelio, aunque muchos lo queramos complicar con doctrinas y lineamientos teológicos, es muy sencillo, es tan sencillo como esto. Somos pecadores, necesitamos a un Salvador. El Señor proveyó ese Salvador, es Jesucristo. Arrepiéntase, nazca de nuevo, cambie su vida, entréguela a Cristo, viva una vida guiada por el Espíritu Santo y espere. ¿Espere qué? Espere la promesa de su regreso, que sonará la trompeta y seremos llevados. Y algunos que no sabemos cuándo será. Algunos que no se hallen o no nos hallemos a ese sonido de la trompeta, pues sencillamente espere al tiempo de su redención. Si Dios lo llama antes, tenga esa confianza, esa esperanza. Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo para darte salvación y vida eterna. Y es tan sencillo el Evangelio como eso: arrepentirse, cambiar su vida, nacer de nuevo, ser guiado por el Espíritu Santo, santificarse y tener una esperanza. Escúcheme, eso hace parte del Evangelio. El que piense que no, crea que no, está totalmente equivocado, porque el Evangelio realmente consiste en la esperanza de que Jesucristo viene, en la esperanza de tiempos nuevos, en la esperanza de un cielo nuevo, una tierra nueva, en la esperanza de mejores tiempos, en la esperanza de que Dios finalmente hará diferencia entre el justo y el impío.
Esa es nuestra esperanza y debe estar viva más que nunca en este tiempo, hermanos. Tengo mucho más para decir, pero me quedo corto, hermanos. Esa es la esperanza de cada cristiano. Lo más glorioso, lo más hermoso es que estaremos con Él eternamente y para siempre, hermano. Hermano, recuerde esa promesa, nunca se le olvide. En este tiempo donde, insisto, recibimos tantas malas noticias, hay empresas en quiebra, hay malas noticias, hay contratos terminados, hay sueños frustrados, hermano. Nosotros tenemos una esperanza suprema y es: ¿qué me importa? Disculpe, no quiero parecer grosero, pero es verdad. Mire, que haya una convicción en nuestro corazón. ¿Qué me importa que el mundo se desbarate y se ponga patas arriba, hermano? Yo tengo mi confianza, mi certeza es Cristo. Yo quiero ministrar paz al corazón de aquellos que están frustrados, que están amargados, que están preocupados. Quiero hacer una oración y yo quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y puedas poner tu vida en las manos de Jesús. Estoy hablando a los amigos que no han decidido entregar su vida a Cristo. Tú eres importante para Dios, tú eres especial para Dios. Y lo que Dios desea es llevarse tus cargas. Dios conoce tu necesidad, pero Dios sabe también que tú no has confiado, que no has tomado decisiones. Quizás le estoy hablando a personas que han tenido la oportunidad de volverse a Dios, pero no lo han hecho. Este es el tiempo, no esperes más, este es el tiempo para hacerlo. Quiero orar también por los hermanos, por la iglesia, porque ahora en este tiempo que no nos hemos podido congregar, se han sentido solos, desconectados. Algunos estarán con un sentimiento de pérdida, de soledad, no sé si de amargura, no sé cómo irán sus negocios, cómo irán las cosas. Y el diablo a veces bombardea con preguntas como: ¿de qué te sirvió y de qué te ha servido ser fiel a Dios? ¿De qué te ha servido honrar a Dios en tu economía, en tus finanzas? Y mira cómo estás. Y el enemigo aprovecha para ahogar tu esperanza. El enemigo aprovecha para acabar tus sueños. Pero hoy yo quiero ministrar de parte de Dios a tu corazón. Quiero orar por ti. Hermano, hermana querida, Dios va a hacer algo. No te preocupes. Dios va a hacer algo, hermana. Y aún si no lo hiciera, hermana, ¿qué puede apartarnos del amor de Dios? ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Qué podemos llegar a perder? Si sé que en Cristo estamos seguros, si tenemos lo más importante, tenemos un tiquete a la vida eterna. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar, vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que es contundente, Señor. Padre, quiero orar por esas personas que están viendo este mensaje por primera vez o han sido invitados, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que haya quien les oriente a cambiar su vida. Te pido, Señor, que tú tomes la necesidad que hay en su corazón. Disipa la angustia, el miedo, el temor. Disipa la amargura, la zozobra, Señor. Coloca paz, coloca confianza. Que hayan cambios, que experimenten una vida nueva en Cristo, que se aparten del pecado y de aquí en adelante busquen agradarte, Señor. Pero también quiero orar por esos hermanos, esas hermanas en Cristo, que se han sentido en este tiempo abrumados por las circunstancias. Te pido aún por pastores, por líderes, por personas
que no ven un futuro, que se preguntan cuándo terminará esta situación, que su esperanza se está acabando como una llama que se está apagando, Señor. Aviva, oh Dios del cielo, aviva esa confianza, esa esperanza. Tú harás algo, Señor, tú cumplirás las promesas. Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y el Señor no te dejará hasta que haya cumplido su propósito en ti. Porque pensamientos de bien y no de mal son los que el Señor tiene preparados para ti. El Espíritu Santo está trayendo una confianza, una esperanza, una nueva visión. Ya quita esa visión pesimista, quita esa visión que el enemigo te ha querido cegar el entendimiento, ha querido cortar tu ilusión, ha querido encerrarte. Ya renuncia a eso, diga: yo renuncio a la duda, renuncio al engaño del diablo, renuncio a la desesperanza. Hoy decido creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy decido confiar, porque al que cree todo le es posible. No temas, solamente cree. Vas a decirlo ahí donde estás: yo creo, yo decido creer. Y aunque el mundo se ponga de cabeza, yo decido creer y confiar en Dios, porque el Señor tiene cuidado de mí. Porque si aún nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas a los que se lo pidan. Señor, gracias. Dígale ahí donde está, dígale: gracias por tu palabra. Yo salgo de este lugar, salgo de este tiempo, Señor, entendiendo que tú tienes control, con paz en mi corazón. Declare paz en su alma, declare confianza. Diga conmigo: yo me resisto al engaño del diablo, yo voy a confiar en Dios, voy a creer. Esos hijos van a volver su corazón a Dios. Ese esposo va a cambiar, esa esposa va a cambiar, va a volver el amor a ese hogar. Esa empresa se va a levantar, Dios va a hacer algo, Dios no me va a dejar en vergüenza. Dios cumplirá sus propósitos, Dios hará. El Espíritu Santo está trayendo esa convicción. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Es la palabra que necesitábamos. Tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que debemos estar a la expectativa, porque el día y la hora nadie sabe, nadie puede ponerle fecha. Esa es nuestra esperanza. Y si el Señor quiso que la iglesia primitiva tuviera esas esperanzas, porque es la esencia del evangelio, y las generaciones de hace 2000 años hacia acá, todos han tenido que tener esa esperanza, nosotros también, porque en eso consiste el evangelio. Solamente que ahora sí estamos viendo las señales cumplidas. Israel levantándose como nación y muchas otras cuantas señales que es importante estudiar a la luz de la palabra. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, juiciositos, y a celebrar el Día de la Madre. Como no sé si puedan pedir un domicilio, no sé si puedan tengan la facilidad, porque pues sabemos que no podemos ir al restaurante. Entonces, si no pueden pedir un domicilio, hermanos, los exhorto en el nombre de Jesús que estén ahí el papá y los hijos sentando a la mamita en una silla mecedora o en su chinchorro y le diga: esposita mía, mamita mía, no hagas nada, hoy es tu día. Por lo menos el día de hoy decirle: mamita, vamos a hacer el almuerzo, un almuerzo especial con mucho amor, te vamos a consentir. Y la mamita no va a hacer nada. Si le pueden hacer sus uñas, si le pueden hacer un masajito en la espalda, si le pueden consentir su cabello, no sé, hágale, hermano, hágale, consienta a la mamita hoy en el Día de la Madre. Saludos a mi amada esposita, feliz día, y saludos a mi amada madre allí donde está desde la distancia.
Te amo, madre, y gracias por ser tan especial. Y no, que no me da ninguna vergüenza que todo el mundo que vea este video se entere que felicito a mi madre y que felicito a mi esposa. También quiero brindar una felicitación a todas las madres que están viendo este video y a todas las mamitas de la iglesia, de nuestra congregación y todas las que están mirando. Feliz día. Sabemos que ustedes tienen un corazón maravilloso, un corazón hermoso y que Dios le devolverá la esperanza. Si el problema es con sus hijos, Dios va a hacer algo. Esta es una palabra que usted va a recibir, ha recibido y va a ver la respuesta de parte de Dios. Saludos para todos, bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde.